Las palabras se expanden por el silencio. El gobierno intervendría para que baje y para mantenerlo ahí. Un número importante en cuanto a esas acusaciones. Estamos trabajando en la Plaza Puente Alba, aquí en Moreno. Bueno, a ver, el gobierno ha hecho debutar lo que es este nuevo sistema. El tiempo corre y la radio rompe la semana a la mitad. Una charla que se extiende durante una hora y que intentará construir una realidad posible para que sea escrita en los márgenes de la actualidad. Apostillas por En Tránsito. Si escuchan generalmente la radio, quizás hemos vuelto sobre este tema en innumerables veces, que tienen que ver con la situación que se da con la historia de esta radio. La historia de esta radio que nace en el 87, que pasa por un montón de situaciones y que después de varias décadas todavía sigue acá, en el centro del oeste, latiendo todos los días. Pasamos por diferentes números de dial, hace mucho tiempo que estamos en el 93.9 y hasta incluso ahora cuando tenemos que decir que invitarlos e invitarlas a que escuchen la radio, les decimos que se tienen que bajar una aplicación o tienen que entrar a una página web. Bueno, eso hace 30 años no existía. Y quizás hemos vuelto sobre la historia de la radio reiteradas veces. Y quienes conocemos desde adentro la historia de la radio, emparentamos mucho todo lo que tiene que ver con lo que fue pasando este proyecto que gestiona FM en Tránsito, la cooperativa de trabajo para la comunicación social, y lo emparentamos muchas veces con lo que fue sucediendo a lo largo de toda la democracia, porque fue la historia que fuimos contando también a lo largo de todos estos años. Y a veces puede llegar a tener algunos destellos de soberbia, decir, bueno, la historia de la democracia pasa por la radio. En realidad la democracia pasa por los medios de comunicación y como tal también va contando como espectadores y además como involucrados en esa historia lo que fuimos pasando en todas estas décadas, en todos estos años desde la vuelta de la democracia para acá. Y muchas veces también en ese marco hemos hablado de cómo desde siempre, desde el nacimiento de esta radio, desde el nacimiento de este proyecto, volvimos a hablar de la democratización de las comunicaciones y que fue un leitmotiv a lo largo de todos los años que lleva FM en Tránsito y que probablemente nos va a seguir acompañando a lo largo de todos los años que tenemos por delante. ¿Y por qué eso? Porque los medios sin fines de lucro, los medios cooperativos, los medios comunitarios, nacieron al calor de democratizar la palabra. Y esa democratización de la palabra es una lucha que no se da solamente entre quienes conocen un poco más de medios, conocen un poco más de materia legislativa de en cómo se tienen que regular las comunicaciones en un país, sino que en realidad lo que encierra esa discusión es qué tipo de democracia queremos, qué democracia nos estamos dando, cómo se gestionan las palabras en esa democracia. De eso se trata cuando hablamos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuando insistimos tantas y tantas veces en que era necesario evitar la concentración de la palabra, porque si hay uno que grita más fuerte que todo el resto, a lo que estamos avalando es el discurso único. Y medios como medios como En Tránsito, nacieron para evitar que eso suceda, o para discutir esa posibilidad que en Argentina es real, que es una concentración que con la llegada de este gobierno se avanzó incluso mucho más en la concentración de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque en todo lo que costó avanzar en lo que fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009 y lo que llevó además lograr su aplicación, lograr su constitucionalidad plena y tantas otras cosas, en todo ese tramo, la verdad que fue muy dificultoso avanzar contra quienes no querían
entregar sus privilegios. Y cuando llega este gobierno por vía decreto de necesidad y urgencia, se les pagan flacos favores a quienes habían sido y todavía siguen siendo los socios indiscutibles de quienes hoy están en la Casa Rosada. En ese mismo marco, en Tránsito presentó un recurso de amparo para declarar inconstitucional aquellos decretos. Desde entonces, trámites judiciales que fueron, que vinieron, que dieron un paso, que retrocedieron dos, que avanzaron un casillero más y tantas cosas. Hoy, en Tránsito está demandando al Estado argentino por esos decretos de necesidad y urgencia que vulneraron un montón de derechos de quienes habíamos discutido fuertemente a lo largo de toda la democracia sobre la democratización de la palabra. Así que, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Tránsito tendrá que llevar su postura sobre qué es lo que está pasando en Argentina respecto de la política de medios. Y otra vez, esta discusión no tiene que ver con quién sabe o quién no sabe acerca de los medios de comunicación. ¿Qué pasa si se regulan más o se regulan menos? Lo que estamos discutiendo hoy, en esta situación, cuando se discuten en los medios de comunicación, su masividad, su concentración, es qué tipo de democracia queremos en Argentina. Hablamos en los márgenes de la agenda. Es raro lo que está pasando y que nadie quiera hablar, aclarar o decir... No, pero me imagino ¿qué es lo que no sabe qué pasó porque no hubo ninguna denuncia en todos estos años. Bueno, la doctora Guichandur, la jueza Guichandur, el fiscal Rico están esperando la declaración. Ya está allí en Comodoro Pi, Daniela Costa, prefecto, 28 años. A veces hace falta aclarar. Apostillas. Por En Tránsito. 7:15 de la tarde. Estamos en una nueva edición de Apostillas. Estamos cortando la semana a la mitad. Hoy vamos a hablar un poco de salud en este programa. Vamos a anotar al margen de la realidad un montón de llamadas de atención sobre la situación sanitaria, principalmente en la provincia de Buenos Aires, pero también vamos a aprovechar a nuestro invitado de hoy, digamos, para que nos cuente algunas cosas de su experiencia, también sobre cómo es estar en la gestión de salud en la República Argentina. Hoy nos acompaña Carlos Devani, él es médico y además es uno de los referentes del Foro Popular de Salud. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Sos músico además también. Eso después vamos a ver aprendiendo. Después vamos a ver si lo charlamos, esa parte. Bueno, contanos primero de qué se trata, digamos, el Foro Popular de Salud. Bueno, el foro, en realidad nosotros, la mayoría del grupo de compañeros que tenemos historia de haber trabajado en distintas gestiones, con el 2015 estábamos en la gestión, termina nuestro mandato y tuvimos un tiempo de reflexión para ver cómo seguíamos organizándonos o cómo nos organizábamos para empezar a discutir los nuevos tiempos. Y nos empezamos a juntar en marzo del 2016 con tres premisas que por ahí se diferenciaba con muchos otros sectores. La primera era que todo proyecto teníamos la obligación de reconstruir un proyecto sanitario que vuelva a convocar a las mayorías y fundamentalmente que todo proyecto de salud depende del proyecto político en el que está incluido. No hay proyecto de salud aislado, no hay un proyecto cualquier propuesta aislada de la construcción política es una propuesta de una consultora, pero no es una propuesta de un proyecto político. El proyecto político de salud depende muchísimo de la construcción política y va de la mano. En ese momento, 2016, nosotros no teníamos claridad de cuál iba a ser el escenario que nos iba a contener, ni cuál era la construcción del proyecto que se va dando forma, pero que es una construcción complicada, y nosotros creíamos que no teníamos que ir ni más rápido ni más lento que esa construcción. Claro. El segundo punto era que nosotros teníamos un diagnóstico de que muchos compañeros pensaban que habíamos tenido fallas y nos habían faltado cosas por tiempo y demás, y que había que volver para terminar lo que hicimos. Y nosotros creíamos profundamente que íbamos a volver para empezar de nuevo, porque el neoliberalismo lo hemos vivido, nosotros tenemos experiencia de muchos años.
el 2001, lo vivimos en el 89, lo vivimos en la dictadura, lo vivimos en distintos momentos, siempre en el área de salud, resistiendo o trabajando en gestión, y las consecuencias del neoliberalismo sobre la sociedad son brutales. Generan en primer lugar, genera una situación económica muy complicada, que es que le cambia la vida a la gente y le cambia los hábitos a la gente. Entonces la gente, la población, el pueblo en general, empieza a tener dificultades de acceso a un montón de situaciones, de comida, trabajo, recreación. Hay un montón de cuestiones que hacen a la salud de la población que empiezan a desaparecer. Y empieza a haber un cambio epidemiológico con enfermedades que estaban extinguidas o que se van cuando mejoran las condiciones y que empiezan a volver a tener y esto pasa siempre. Y por otro lado, la condicionante de las respuestas, que los hospitales, los municipios, las entidades privadas empiezan a tener crisis de costos y crisis de recursos humanos y crisis de capacidad de sostén, y entonces los municipios empiezan a tener que invertir en cosas que antes no invertían. Por ejemplo, en darle de comer a la gente, cuando antes eso lo tenían salvado por distintas estrategias de construcción de sociedad, y entonces en lugar de invertir en cuestiones concretas de respuesta a la salud, se invierte por las cosas más necesarias, que es comer está antes. Por lo tanto, eso era una consecuencia que se iba a dar y que íbamos a encontrar una desagregación del Estado que encima hace que las problemas que ya el sistema de salud tiene históricamente se acrecientan en estas situaciones. Eso es lo que veían, digamos, prospectivamente, digamos, en 2016. Sí. Fin de 2018, digamos, ya estamos ahora, el año que viene va a haber elecciones. ¿Cómo se fue dando, digamos, ese panorama que imaginaban que se iba a dar? Tuvimos una situación ambivalente. La primera es que tuvimos un cierto grado, no digo de satisfacción, pero cierto grado de decir que estábamos en lo correcto. Una sensación de decir, bueno, hicimos las cosas, el análisis en el mundo correcto porque pasó lo que decíamos que iba a pasar. Y esa misma razón es la que nos hace que tengamos una situación de angustia, porque fue mucho más profundo. Primero porque estábamos satisfechos porque pasó lo que decíamos y estábamos preocupados porque pasó lo que decíamos. Claro. Y por otro lado, preocupados porque el impacto y la brutalidad de las cosas que pasan no las esperábamos. Nosotros creíamos que hicimos un análisis político, creíamos que era un grupo político lo que estaba. En realidad es un grupo que tiene dos cosas. En primer, no es político, es un grupo empresarial que tiene claramente no solo una ideología neoliberal, sino también es un grupo de negocios. Y negocios manejados por las grandes corporaciones, por lo tanto ni siquiera es un negocio único, sino que son distintos negocios que tironean entre sí para generar las condiciones a ver quién gana de país. Claro. Y bueno, esto hubo un pensamiento político, sino que hubo un pensamiento empresarial y de avance sobre sus intereses que hizo que sea más rápido. Y en materia sanitaria, el neoliberalismo, digamos, decías, digamos, que atraviesa a la sociedad entera. En términos de política sanitaria, ¿qué implica? Yo creo que la gran discusión histórica que tenemos desde que envenenaron a Moreno es la distribución de la riqueza. La distribución de la riqueza es el país oligárquico, agrícola, vendedor de materia prima, con riquezas concentradas, y la distribución de la riqueza con la presencia de los trabajadores, de la clase trabajadora, de los derechos de los trabajadores y demás. Esa puja existió siempre, en la dictadura se manifestó, en la libertadora no fue casual, y usó la brutalidad de sus medios. Cuando la primera de lo inédito es que por primera vez la democracia le dio la posibilidad de gobernar, pero es la misma puja. Entonces se genera la discusión para que esa puja, cómo interviene, qué es lo que regula la puja distributiva, el Estado. Entonces la discusión es más Estado o menos Estado, y la discusión de este gobierno es Estado para solamente subsidiar a los granizos del campo y la menor presencia posible, versus un Estado presente que garantice, que tercie en esta puja distributiva. En salud, esa falta de Estado se ve de varias maneras. La primera es en el retiro de acciones.
retiro de acciones que generan la finalización de políticas públicas, finalización de políticas, retiro de acciones, retiro de programas, retiro de estas cuestiones de cuestionar, por ejemplo, si las universidades públicas llegan los pobres y cuestionar si son muchas o pocas. Eso es retirar al Estado, porque las universidades públicas son las que generan la mano de obra para construir más Estado. Claro. Recién hablabas un poco, digamos, de los consumos, digamos, que cambian, digamos, cuando cambia, digamos, también la lógica del Estado. Esta semana, digamos, leía también que han caído la venta de medicamentos en un porcentaje importantísimo también. Sí, una cosa grave, primero porque cae la venta de medicamentos por imposibilidad de acceso, no porque haya una mayor política de regulación que debería existir, se avanzó en algunas cuestiones, pero todavía es pendiente la prescripción responsable, la utilización de genéricos y demás. Eso obviamente que se hicieron cosas y faltaron, pero cayó porque nosotros estamos trabajando con el Colegio Farmacéutico de Morón en función de la lucha que tienen llevando ellos por la defensa de la ley 16.666 y que en realidad es el freno al ingreso de Pharmacity, entre otras cosas. Y ellos contaban que en el mostrador se decide qué medicación se compra y cuál no por dificultad de acceso. Entonces, cuando una de las consecuencias que pasa en las políticas estas neoliberales es que aumenta el gasto de bolsillo. El gasto de bolsillo, ¿por qué? Y porque faltan los medicamentos, las obras sociales no lo cubren, empiezan a excluir porque también tienen sus problemas y porque aparte priorizan otras cuestiones, y empieza a aumentar el gasto de bolsillo, hasta que uno puede. Claro. Pero entre comer, pagar los servicios y comprar los medicamentos se va eligiendo como se puede. Entonces, esto es una de las consecuencias que genera, y lo que en realidad el fondo de esta cuestión es que el Estado tiene que estar ahí para generar las condiciones para que no ocurra. ¿Dónde estabas, dónde trabajabas en mediados de los 90? ¿Te acordás? Yo estuve en Merlo, era secretario subsecretario, no me acuerdo bien ahora porque estoy muy viejo, pero trabajaba en la Secretaría de Salud de Merlo, que nos tocó la hiperinflación en la época de Alfonsín, en la función pública. Yo era subsecretario, creo, y estaba en la Municipalidad de Merlo, en el área de salud. Lo que se veía en ese momento, ¿no? Digamos, con lo que pasaba en el país, digamos, con el modelo económico, ¿es lo mismo que se ve ahora? Yo creo que sí, es parecido también al 2001 en dos aspectos. En primer lugar, en las condiciones macroeconómicas y la situación que repercute en las condiciones epidemiológicas de la población. Ejemplo, la tuberculosis había desaparecido de las capas de alto riesgo de pobreza hasta el 2015, y estaba solamente concentrada en poblaciones de vulnerabilidad extrema, como pueden ser en algunas villas, en situaciones de consumo, en algunas poblaciones aborígenes o en situaciones en provincias. Y bueno, volvió a instalarse en el mismo lugar por falta de nutrientes, por un montón de condicionantes y por falta de acceso al medicamento. Y la otra cosa que sí se estaba en ese momento son distintas las crisis, pero la falta de acceso del sector. A mí me tocaba estar gestionando una Secretaría de Salud, era la falta de precio para comprar, que es lo peor que puede pasar, ¿no? Solamente se había perdido la relación de los precios. Y no había oferta del mercado, entonces vos nadie te garantizaba por la inflación cuál era el precio que vos podías comprar. Entonces vos tenías que jugar entre arriesgarte a comprar a un precio que no se le ponía cuando se pagaba y no cuando se tomaba, o no tenías nada. Y era un juego complejo. Hoy está pasando en algunos casos algo parecido. La diferencia, incluso del 2001 con esta época, es que en primer lugar este gobierno tiene paz social porque justamente por la pesada herencia. Porque la pesada herencia le dejó un país desendeudado, le dejó un producto bruto alto, en crecimiento 3,5, le dejó una desocupación baja, un 98% de jubilación, con jubilaciones que le ganaron en la mayoría de los casos a la inflación, y le dejó pymes organizadas, movimientos sociales incluidos en las cooperativas de trabajo, y bueno, eso hasta que se pierde,
hay un tiempo de latencia porque empieza a caerse esta historia. Entonces esto es lo que una de las razones por este gobierno todavía, no decía Duhovne, que hicieron estos ajustes que hicieron sin caer, no cayeron porque el gobierno anterior le dejó un escenario favorable que le permitió endeudarse en 150.000 millones de dólares, la deuda más grande de la historia de la Argentina en 3 años. Hoy veía por ahí un cuadro que salió del propio Banco Central que mostraba los intereses de deuda que se van a pagar a partir de 2020, ¿no? Y es abrumador la diferencia si es que se compara con estos años también. Aparte de ser abrumadora, es que también no hay ningún ingreso para el 2020, porque el préstamo de 57.000 millones que adquirió este gobierno le quedan al año 2020 7.000 millones, pero en ese momento la cantidad de intereses que hay que pagar son más de 23.000, 28.000 millones de dólares, sin que entre ninguna cosa nueva y con una situación a nivel mundial de alto riesgo, porque no es que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional viene a ayudar al gobierno. El Fondo Monetario Internacional es una entidad de negocio que lo único que viene es a garantizarse el pago de la deuda para que no entren en default porque ellos quieren cobrar. No hay otra razón. Eso no existe más. Ya en 2 años gastaron el prestigio de haber estado endeudados. Y ahora tuvieron que ir al Fondo Monetario, y el Fondo Monetario en la primera revisión, creo que es el único país en la historia que en la primera revisión que hicieron no la pasaron y tuvieron que renegociar. Por lo tanto, la situación económica es alarmante, y van a dejar eso sí que van a dejar una pesada herencia que al que le toque van a venir va a tener una situación muy complicada, porque no entra plata y van a tener que pagar intereses. Son las 7:30 de la tarde. Recién estamos en la mitad del programa del día de hoy. Estamos charlando con Carlos Devani, uno de los referentes del Foro Popular de Salud. Quédense, todavía tenemos un rato por delante. Apostillas, el programa cuyas aclaraciones no van al pie. Apostillas, los miércoles, por En Tránsito. Al comienzo de la charla, Carlos, habías dicho algo así como que tenían una postura desde el foro que cuando vuelvan al gobierno, digamos, cuando el peronismo vuelva al gobierno, va a tener que volver a hacer cosas muy parecidas a las que hizo antes de hacer lo que le faltaba. ¿Cómo diciembre 2019 asume un peronista? ¿Qué se encuentra? Bueno, un poco la profundización de todo esto. Nosotros tenemos 2 problemas. Uno es el sistema de salud, que por sí es fragmentado, es segmentado, y aparte es desigual en muchos aspectos. El sistema de salud, cuando hablamos de sistema de salud, no es lo público, es todo. Entonces eso genera... ¿Qué son? ¿Los hospitales? Son 300 y pico de obras sociales, las salas de primeros auxilios, de prepagas. No, hablo de como sectores, la segmentación. Es que el problema es que tenemos un sector privado que es que tiene algunas prestaciones directas, pero por otro lado donde es el gran receptor de la seguridad social. Tenemos las obras sociales, que tienen encima desigualdad, porque hay algunas que son de mucha cobertura, otras que son de menos cobertura, y tenemos el sector público, que encima tiene varias fragmentaciones. Tiene un ministerio nacional, tiene provincias que son autónomas y que desde los 90 se le transfirieron casi todos los efectores, y la salud es de cada provincia, y tienen hasta efectores municipales. Y muchas veces esos 3 sectores están desconectados. Entonces, eso en situaciones de crisis se profundiza. Y por otro lado está todo lo que dijimos antes del impacto de la macroeconomía y de la calidad de vida de la población, que hace que también entonces todo eso es con lo que nos vamos a encontrar. Hablamos de la cadena de pagos cortada, de empresas que van a estar en riesgo sus trabajadores, como muchos de las empresas son pymes, otras. Nosotros tenemos que elegir entre las empresas nacionales, si fortalecemos la empresa nacional o si nos entregamos a los laboratorios, a las empresas multinacionales. Las empresas multinacionales están esperando
que se caiga toda la estructura nacional para tomar su lugar. Para ocupar esos lugares, claro. Entonces, yo creo que cuando digo lo que hicimos, porque es muy parecido al 2001, salvando la diferencia de que este gobierno tuvo una pesada herencia que le dejó una situación extremadamente favorable para que lleguen hasta ahora, y aparte hay contención social, porque están los movimientos sociales que contienen a la gente en los barrios, hay organización política más o menos estructurada, hay algún grado de representatividad política que no está disuelta, porque, qué sé yo, hay el peronismo y la Unidad Ciudadana tiene... 2001 era también crisis de representatividad. Era crisis de representatividad, se había desaparecido la política de la escena, que es la etapa que tenemos que cuidarnos de que estos tipos no nos lleven en el último año a esa situación, ¿no? Que directamente son todos iguales, la destrucción de las políticas y empezar a destruir todo, porque yo no me lo imaginaba, yo lo decía, no veo que este sea un gobierno democrático, no digo democrático, digo un gobierno con conductas democráticas, son más bien nosotros concentrados en lo económico y totalitarios en la ejecución. No me veo a Macri dándole la mano y entregándole la banda presidencial a otro presidente peronista, que sea antagónico. Es un escenario que no me lo imagino. Tengo miedo que antes de eso haga alguna barbaridad de estas que ellos acostumbran a hacer para deslegitimar al gobierno que viene, ¿no? Menem no se presentó a la segunda vuelta para deslegitimarlo, claro, a Néstor Kirchner. Así que son gente que tienen la capacidad de poder hacer cualquier barbaridad. Por eso el primer punto que nosotros decimos que hay que hacer es evitar que los daños se profundicen, y tenemos que empezar ahora. Control de daño. El plan federal de 2004 decía que del 2002 al 2004 tuvimos que controlar el daño existente, parar el daño que estaba y demás. Y esto es tratar de que no se profundice más la situación y tratar de tomar medidas para que no se hunda más todo. Vos formaste parte de lo que fue la gestión Ginés, ¿no? González García en el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Qué se encontraron cuando después de lo que fue una de las crisis más importantes, digamos, de la historia del país, cuando ingresaron al Ministerio de Salud? En primer lugar, no había plata. En segundo lugar, estaba todo el sector. Había 5 puntos en la de análisis que se hicieron, entre los cuales algunos hacen referencia al último punto, pero es una de las partes de la historia. Lo que pasó es que nosotros nos encontramos, por ejemplo, con carencia de insumos. El ministerio estaba tomado por pacientes que eran pacientes de SIDA, pacientes oncológicos que estaban en una situación de desesperación porque no tenían medicación y no había de dónde sacarla. Nos encontramos con un ministerio que estaba casi sellada su pase a secretaría, y que nos encontramos con hospitales que tenían deudas tremendas y tenían carencia de todo tipo de personal. Posadas tenían 150 camas, cuando originariamente estaba programado para 500. Endeudados, nos encontramos con empresas del sector público al borde de la quiebra. Esto es sanatorios, obras sociales y demás. Y una situación que la mortalidad infantil, que estaba aún en la década menemista, había tenido algún indicio de descenso, en los últimos 2 años de la Rúa había empezado a aumentar. O sea, esa situación no teníamos financiamiento de la OPS porque no habíamos pagado la cuota que la Argentina tiene que pagar todos los años. Por lo tanto, eso quiere decir que no accedes a financiamientos privilegiados para la adquisición de insumos, si estamos fuera del mundo. Esa situación obligó a cosas, eso cuando decimos que es muy parecido, obligó para mí a 3 o 4 medidas que en ese momento fueron imprescindibles. Una es un gran pacto social sanitario que fue el Pacto de San Nicolás, en el cual se juntaron los empresarios locales, las distintas provincias, los sindicatos, los trabajadores, la iglesia, los movimientos sociales que existían en ese momento, o la gente suelta, los partidos políticos, y se llegaron a puntos de acuerdo para... una de las cosas que decía Ginés siempre es que se pudo transformar 2 debilidades de un sector y de otro en una fortaleza.
Ejemplo, los laboratorios estaban fundidos porque no podían pagar los sueldos, tenían que despedir gente y no tenían una deuda impositiva altísima y no podían sostener la provisión de medicamentos. El Estado no podía comprar porque no teníamos plata, estábamos fundidos y no teníamos acceso. Entonces llegamos a un acuerdo, la debilidad de los dos, el Estado le condonó una deuda postergándosela por 2 años sin cobrar intereses, con el compromiso de que el precio fuera establecido por la Secretaría de Comercio en un nivel lógico y de abastecimiento, y compromiso de abastecimiento con la ley de abastecimiento que había que aplicar. Si no había, se declararon esenciales los medicamentos para que esto sea así. Pero esto fue producto de un gran consenso, que llegó que en el 2004 se presentara un plan federal firmado por las 24 provincias, cosa que no es menor. El segundo punto es la emergencia económica, social y sanitaria. La emergencia económica permitía primero comprar con procesos más rápidos, permitía generar la posibilidad de incautar determinados bienes que por ahí no estaban previstos, de darle la posibilidad a las provincias de que puedan generar mecanismos más flexibles. Y eso fueron dos. Y la tercera es el redireccionamiento de los fondos existentes. Hubo que renegociar. Nosotros nos encontramos que aunque los programas internacionales que tenían un financiamiento determinado estaban subutilizados y tenían objetivos que no hacían a la crisis. Entonces la gran negociación de Gine fue cambiar el eje de esos fondos. Por ejemplo, el Remediar era un programa, no existía, el programa se llamaba Programa de Reforma de la Atención Primaria, que había tenido una experiencia piloto en Córdoba que había sido pésima, mal ejecutada, y era lo único que había, y estaba todos los fondos para ejecutar en todo el país. Claro. Pero era un programa de reforma de la atención primaria. Ginés una discusión, estas discusiones que decimos son discusiones complicadas, no es que no es que discutí fácilmente y tenés razón. Imagino que discutí con un laboratorio, digamos, y con el Banco Mundial tampoco. Entonces, el BID, que era el Remediar, se llegó por una también decisión de Néstor Kirchner, ¿no? Y de Duhalde la primera etapa. Hay que reconocer que la etapa de Duhalde en ese momento posibilitó muchas de estas cuestiones. Pero el tema es que uno se puso firme y se discutió que el Remediar, Ginés decía que no puede haber una política de sostén de las salas y del primer nivel de atención, de reforma del primer nivel de atención, si no había medicamentos para la gente. Porque la gente, vos no podés armar un centro de salud y no tener respuesta. Claro. Más en una situación de crisis. Porque en la crisis la salud es tremendamente igualador. Vos en educación tenés que hacer una inversión y tenés 6 años para ver resultados. En salud, si instalás rápidamente medidas de acceso, la respuesta es inmediata y es un gran elemento compensador de situaciones de inequidad. Y si la persona que tiene menos recursos tiene enfermo su cuerpo, sale del circuito con muchas menos posibilidades de reinsertarse que cualquier otro. Claro. Por lo tanto, el Remediar surgió como una necesidad de fortalecimiento de la estrategia en los barrios. Y por eso se puso en los barrios directamente. Que llegó hasta estos días, ¿no? Ahora ya está prácticamente desmantelado. Y le bajaron muchísimo la cantidad de botiquines primero y después la cantidad de medicamentos. Pasado de tener cerca de 80, 90 o 100 casi medicamentos a tener 35, 40, sacando medicamentos de alta necesidad, ¿no? Como los antihipertensivos y demás. Hay una situación ahí que vos nombrabas, digamos, de la cuestión de la coordinación, ¿no? En los distintos niveles del Estado, nacional, provincial, locales. Se da una cuestión, por ejemplo, tomamos acá, digamos, el municipio de Morón, en un radio, digamos, muy pequeño, digamos, en el mismo municipio tenemos el Posadas, digamos, que es nacional, está el Güemes, digamos, que es provincial, y está el hospital municipal, digamos, que es local. ¿Qué es lo que siempre dificulta o lo que hace tan complejo, digamos, hacer engranar, digamos, las atenciones de hospitales tan grandes? Y son distintas cuestiones. La gente va a resolver sus problemas de acuerdo a donde encuentra la respuesta. Por lo tanto, es muy difícil direccionar si no hay respuesta en todos lados. Entonces, como muchas veces la respuesta municipal era menor que la nacional o la provincial tenía defecto, la gente tendía a ir primero al Posada en lugar de ir primero al hospital, que tenía que ser menos complejidad. La segunda cosa es que también los gobiernos tienen distintas intencionalidades, intereses y demás, y a veces no hay sintonía.
La tercera es que muchos de los actores que forman parte de los hospitales a veces también tienen su propia dificultad de articulación. Los que mejor siempre manejaron la situación de integrarse fueron los pediatras y los obstetras. Los hospitales materno-infantil de los 90, de los 80, hay largas historias con gente muy valiosa como el doctor Ortiz en el Posada, Parral, Tocalino en su momento, que eran grandes profesores, que aparte generaron un gran consenso, y los pediatras son los que mejor pudieron trabajar en red. Yo creo que todo esto implica, una de las razones para cambiar esto es que el Ministerio, que Salud debe tener ministerio y no secretaría. No sé, secretaría. Porque justamente la razón del ministerio es la direccionalidad de estos de organización y el compensar inequidades. Y tiene que tener, no es solamente el tema de asistir a determinados programas, sino que es cuidar todo el sistema de salud. El ejemplo contrapuesto a esta zona, con esto que vos decís, que es difícil y fue difícil en todas las épocas, sí. Es el Cruce. El hospital en Cruce es un hospital que en los 90, el intendente de ese momento, Florencio Varela, que fue de Julio Carpinetti, lo había empezado a construir con fondos cuando él estaba en el ente del conurbano, en la época de Duhalde, y antes de eso empezó a construirse. Es un hospital grande que tenía la idea de ser un hospital para la población de Florencio Varela. Quedó como abandonado durante muchísimo tiempo. Néstor Kirchner en campaña va a Florencio Varela y le promete a la referente Florencio Varela que lo primero que iba a hacer era inaugurar el hospital. Lo primero que se hace en el año 2004 fue inaugurar el hospital Néstor Kirchner. Ahí hubo una inteligencia y una capacidad política y técnica muy fuerte de quienes fueron los que estaban en el área de salud, quienes fueron los que estaban en la región política, los intendentes y muchos de la región, que decidieron hacer un hospital de alta complejidad en red y decidieron diseñarlo para resolver los problemas de la mayor complejidad. Cosa que fue muy difícil de sostener cuando se inauguró, porque la gente tenía la expectativa de ir directamente a su hospital. Claro. Pero fue un esfuerzo que tuvo que ver con una gran visión política de los intendentes de la región, que mantuvieron y contuvieron a la gente en sus lugares, pero aparte con una interesante acción de la provincia y de la nación, que fortalecieron los hospitales, los otros hospitales, para que la gente pudiera resolver los temas ahí. Y en caso de entonces el Cruce terminó siendo un ejemplo de hospital en red. Por eso se llama en red desde el inicio, porque es un hospital que la red es la única forma de generar accesibilidad oportuna para todos, porque si no, accede el que está más cerca. En cambio, la red garantiza que haya una distribución por complejidad y que los que llegan, sean de cualquier lugar de la red, tengan la misma posibilidad. Y este año hubo ahí como una movilización importante en defensa del hospital, digamos, ¿qué fue lo que pasó? Yo creo que fue histórico, porque hay una reducción sistemática de presupuesto y de partidas. En el Cruce habían trabado unos fondos que estaban ya adjudicados y demás, y los iban a sacar. La movilización de la gente, el Cruce tiene dos cosas: esto que digo yo, de haber sido útil para mucha gente, muchos pacientes, y con una imagen altamente positiva en la comunidad, y porque aparte no fue tomado por ningún sector político, sino que fue manejado por los propios usuarios del hospital. El reclamo fue un reclamo genuino. Se juntaron más de 15.000 personas y eso hizo que se diera marcha atrás con la decisión y que sacaran a toda la conducción de ese momento que estaba en el hospital, que habían puesto ellos mismos. Claro. Pero fue un hecho para nosotros histórico, porque mostró que la población, cuando se moviliza, puede generar cambios de definiciones que ya estaban tomadas. Y a este gobierno no le gusta que la gente se movilice. Por eso creo que la movilización es una herramienta de sostenibilidad de los cambios. Ahora, por lo que leía, también estará comprometido para el año que viene en términos de fondos, ¿no? Digamos, sí. Por lo que se prevé en el presupuesto para el hospital. Porque el presupuesto, nosotros hablábamos en algunos hospitales nacionales, que algunos creen que el ajuste es una vez, porque estamos acomodando la economía. El ajuste en el sector público es continuo, porque todos los años, vos lo dijiste antes, en el 2020 vamos a pagar más intereses de deuda y más. ¿Y esos intereses de deuda de dónde sale la plata para pagarlo? De lo que produce el Estado. Por lo tanto,
El aumento de los intereses de deuda, el aumento del pago de la deuda, hace que se achique el gasto para otras cosas. ¿Y cuál es el gasto mayor del presupuesto? El gasto social. Es el 50%. En este presupuesto, que es una vergüenza, las partidas de salud, educación, ciencia y técnica, defensa y seguridad y vivienda no llegan al porcentaje de deuda que hay que pagar en el año. Es 17% el porcentaje de intereses de deuda que hay que pagar en el año, y las partidas esas suman 16,5. Es una vergüenza, que esta es la prioridad. Claro. Y gobernar es poner prioridades. Si uno pone la plata en compra de vacunas, está diciendo que le importa a la gente. Si uno pone la plata en pagar intereses de deuda, está diciendo otra cosa. Carlos, está cerrando el año. Tienen ahí unas actividades desde el foro previstas para estas semanas que vienen. Sí, nosotros el foro creemos que estamos concluyendo un año que fue muy activo, y estamos haciendo un encuentro para discutir justamente estas cosas, cómo impacta el ajuste en el sistema de salud, y estamos juntándonos para empezar a proponer el año que viene ser muy activos en las propuestas de volver a convocar a la población. Y lo hacemos en la Universidad Nacional del Oeste, que tenemos una identidad local por vivir ahí, pero también porque está muy parada en la defensa de lo que es la universidad pública y el sistema público de salud. Va a ir Ginés González García, va a estar varios intendentes, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y van a venir varios intendentes de la región, con varios participantes de todo lo que es una región noroeste que estamos trabajando, que están adhiriendo al foro, que algunos son tienen funciones ejecutivas y otros no. Previo a eso tenemos un par de reuniones. El día de mañana tenemos una reunión en el Espacio Cultural del Umbral para discutir justamente estas cuestiones, que viene el doctor Eduardo Bustos Villar, que fue secretario de Estado y fue director de salud en la gestión de Néstor Kirchner cuando era intendente, empezó ahí con él. Y viene Oscar Trota, que fue el miembro del Consejo del Garrahan y que ahora está en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad como de garantía de acceso a la salud, en el área del Observatorio de Garantía de Acceso a la Salud. Y el día viernes que viene tenemos una reunión, la semana que viene, el 23, en la agrupación Néstor Kirchner, hacemos una reunión de salud para hablar un poco del derecho a la salud y derechos humanos y salud, que va a estar, estamos invitándolo, todavía no terminamos de convocar al doctor Aldo Capese, que es un histórico dirigente peronista de Merlo, el presidente del PJ hoy de Merlo, pero es un gran compañero que ha batallado durante los peores momentos, que es bioquímico, que fue el jefe de laboratorio del Posadas durante muchísimo tiempo, y que tiene tantas cosas para contarnos de la historia que estamos ansiosos para esperarlo. Y va el doctor Norberto Liski, que es el presidente del CODECER, que ha sido un luchador por los derechos humanos y la salud, y Edith Benedetti, que es la que fue interventora del ex Senareso, que lo transformó en el Laura Bonaparte, y que tiene que ver con la única institución que pudimos transformar para que la ley de salud mental tenga plena vigencia. Carlos, sabemos que estás ahí como medio apurado de tiempo, así que te despedimos. Muchas gracias por haberte acercado para acá. Te vamos a convocar en otra oportunidad para seguir charlando un poco de la cuestión sanitaria y de tantas otras cosas, digamos, que a veces queda solamente, ¿no? Porque en defensa de la salud, digamos, todos se llenan la boca, pero después al momento de tomar las decisiones, digamos, sí, no, el agradecido soy yo, porque estos espacios son importantes, y para nosotros es muy importante que la gente entienda que vamos a, en caso de recuperar un gobierno para un sector popular, vamos a tener que estar muy activos y muy movilizados para cambiar esta realidad. Hablamos en los márgenes de la agenda. Es raro lo que está pasando y que nadie quiera hablar, aclarar o decir... No, pero me imagino que quieren saber qué pasó, porque no hubo ninguna denuncia en todos estos años. Bueno, la doctora Guichandur, la jueza Guichandur, el fiscal Rico están esperando la declaración. Ya está allí en Comodoro Pi, Daniela Costa, perfecto, 28 años. A veces hace falta aclarar. Apostillas. Por En Tránsito.